Bueno, vamos a analizar entonces el circuito del trabajo práctico número 4, esta segunda parte de esquemas eléctricos. Como ven en la pantalla, tengo el circuito que les propuse. Yo lo dibujé con este programa que se llama KDesimu, que me permite, además de dibujarlo y poder imprimirlo, simularlo en la computadora para asegurarme de que todo esté bien antes de llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Bueno, el circuito está dividido en dos partes, en dos secciones. Una es la etapa de potencia y otra es la parte de control. ¿Sí? Como su nombre le indica, el circuito de control maneja al circuito de potencia. Ahora vamos a ver cómo está compuesta cada una de las etapas. Empecemos por la de control, la de potencia. Tenemos el motor el trifásico que vamos a utilizar y tenemos la línea de alimentación. La línea de alimentación es una serie trifásica y un cable de conexión a tierra de protección eléctrica. Las líneas L1, L2 y L3 son las tres fases, como podrían ser R, S y T, se simbolizan igual. Después tenemos un interruptor magnético térmico de protección diferencial y termomagnética que se llama Q1. Esto físicamente es algo parecido a esto. Es un interruptor térmico diferencial que lo que hace es dejar pasar corriente por sus contactos. Este que yo tengo en la pantalla tiene 4, el del circuito tiene 3, hay de 2. Este es un ejemplo nada más. Tiene una llave de encendido y, como les decía, permite que circule la corriente entre borne y borne de los que están enfrentados hasta 25 amperes en este caso, porque es lo que dice acá. Hay de más y hay de menos, como todos los componentes eléctricos. ¿Y qué tiene de particular? Bueno, que además de permitir hasta esa cantidad de corriente que pase por sus contactos, tiene la etapa diferencial que funciona de la siguiente forma. Si todo está funcionando de manera normal, por las tres ramas debería circular la misma cantidad de corriente. Ahora, si hay una falla, porque alguna de las fases está teniendo una pérdida o un corte o algo similar, va a cambiar la cantidad de corriente que va a pasar por esa serie de contactos. Entonces el aparato está sensando permanentemente eso, y cuando nota que hay una diferencia de más de, en este caso, 30 mA, como ven que dice ahí abajo, acciona su protección, sube la llave y se corta el circuito. Para probar esa protección tiene un botón, este que está acá arriba, que cuando uno lo aprieta simula esa diferencia de corriente entre una fase y otra y salta la protección. Bien, esto con respecto al primer componente que vemos acá arriba, esta llave termomagnética. Después están los contactores, ¿sí? Los contactos principales de los contactores, KM1 y KM2. Esto lo vamos a explicar después cuando veamos un poquito la parte de control. Vamos a lo que dice acá abajo, guardamotor. Este guardamotor es un protector también térmico, porque si se fijan, tiene un dibujo
cuadradito, ¿no? Como si fuera un pulso, ¿no? Esto en la simbología quiere decir protección térmica. ¿Cómo es un guardamotor? Un guardamotor es algo así. ¿Qué tiene de particular? Bueno, este ejemplo que yo pongo en la pantalla está mostrando tres conexiones arriba, como las que tenemos acá, 1, 3 y 5, fíjense que tiene los mismos números, y 2, 4 y 6 como salida hacia el motor. Después tiene un botón de encendido y apagado, o sea que tranquilamente podría funcionar como una llave. Y tiene un botón de test, igual que tiene el diferencial, para hacerle la prueba de que esté en buen estado. Y tiene un selector de corriente de protección. O sea, esto es, si yo quiero proteger a mi motor hasta un determinado consumo, lo regulo acá. Este en particular, este guardamotor, sirve para consumos de, de entre 2,5 y 4 amperes, seleccionables por esta perillita que se pone el destornillador ahí y se lleva hasta el punto que uno desee proteger, ¿sí? Si mi motor va a funcionar hasta 3 amperes, lo pongo en 3 amperes. Si en algún momento, por no sé, porque se traba y hace mucha fuerza o por tiene una fuga de corriente o por lo que fuere, consume más de esos 3 amperes, esto automáticamente salta y protege al motor. Por eso se llama guardamotor. En este caso que nosotros estamos viendo, además de tener estos contactos principales, nuestro guardamotor tiene dos contactos auxiliares que están aquí y aquí en la etapa de control. Fíjense que acá dice F1, acá dice F1 y acá dice F1, ¿sí? Esto quiere decir, como en todos los símbolos del sistema, que van a funcionar en forma simultánea cuando se accionen. Cuando se accione F1 va este contacto que ahora es normal cerrado se va a abrir y este contacto que es normal abierto se va a cerrar. ¿Sí? Todo al mismo tiempo. Lo mismo pasa con los contactores. Cuando KM1, la bobina de KM1 esté energizada, va a cerrar los contactos de KM1, los contactos principales, y va a cerrar el contacto 13 y 14 que está aquí, y va a abrir el contacto 11 y 12 que está aquí. ¿Sí? Ahora después vamos a ver en detalle esto. Pero esto es importante. Donde en un plano dice F1 y acá dice F1, quiere decir que esto trabaja junto con esto y junto con esto. Si hubiera otro contacto por acá abajo o en algún otro lugar que tuviera la sigla F1, es referencia de que trabajan en sincronía o al mismo o en simultáneo con el guardamotor. ¿Sí? Bien. Y por último, bueno, la protección eléctrica, que es un cable verde, una línea punteada, que va hasta la carcasa del motor y está conectado a tierra. Esto es para protecciones de descargas eléctricas. Ahora vamos a ver un poco la parte de control, ¿sí? Fíjense que la parte de control no es trifásica, sino que es monofásica. Tengo la línea arriba y tengo la conexión al cable neutro abajo. De este lado no está el conector neutro, ¿no? Porque no lo necesito, pero de este lado sí. En toda conexión trifásica hay 4 cables, 3 son fase y el cuarto es el neutro, y además está la conexión a tierra. Bueno, vamos a ver qué componentes tiene acá. Encontramos F2 al principio, que es una llave térmica monofásica común y corriente, como esta que les voy a mostrar aquí. ¿Sí? Esperen que voy a hacer un poco de limpieza. Ahí está. Una llave térmica común, como la que vemos en los tableros de la escuela, por ejemplo. En este caso, esta llave térmica protegía hasta 15 amperes. ¿Sí? Esta es
monofásica, podríamos decir, no, mejor dicho, es unipolar se llama. ¿Por qué? Porque tiene dos contactos nada más, o sea, para la circulación de un solo conector o un solo conductor, un solo paso de corriente. No es doble ni triple, no, uno solo. ¿Sí? Esto es la llave térmica que acá figura como F2. ¿Qué más? Después de F2 ahí están los contactos que ya hablamos, el contacto F1 normal cerrado, y hay un pulsador de stop que se llama S1, que es normal cerrado. Hasta aquí no hay nada raro, o sea, acciono F2 y la corriente circula hasta el primer contacto abierto que hay, que se va a encontrar, que son los contactos 3 y 14 de los pulsadores M1, marcha 1 y marcha 2, o sea, S2 y S3, y sus contactos en paralelo de autorretención 13 y 14 de cada uno de los contactores. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes ya vieron en otras ocasiones, el año pasado, motor de arranque y parada, circuito de arranque y parada de motor. Cuando se acciona este pulsador, va a llegar la energía hasta la bobina del contactor y va a accionar todos los contactos que dependan de ella. Como el contacto 3 y 14 es solidario, o sea, depende de que haya corriente acá, esto se va a cerrar. Al cerrarse esto, este contacto va a quedar, este contacto va a estar en paralelo con el botón de arranque y lo va a, de alguna manera, suplantar. O sea, le va a ofrecer el camino a la corriente a través de esos contactos sin depender del estado de esto, ¿no? Vamos a ver cómo sucede. ¿Ven? Yo apreté y empezó a funcionar la bobina, empezó a indicarme la luz que está funcionando, se cerraron los contactos estos y a pesar de que yo lo apreté y lo solté, dejó de tener injerencia en el funcionamiento del circuito porque lo está reemplazando el contacto KM1, ¿no? Fíjense que también se cerraron los contactos principales que le dan la alimentación al motor. ¿Por qué no funciona el motor? Porque no accioné la llave diferencial principal. ¿Ven? Ahí empezó a funcionar. O sea, pasando en claro, al accionar el contactor, se cerraron todos sus contactos, se cerraron todos los contactos normales abiertos y se abrió el contacto normal cerrado, que era 11 y 12. ¿Para qué se abrió? Para evitar de que si alguien viene y quiere accionar el otro contactor, no circule corriente hacia la bobina y no entre en funcionamiento. Porque si ustedes siguen el circuito de las fases en la parte de potencia, los circuitos principales, van a ver que cuando está funcionando KM1, la línea 1, la fase 1, va a llegar hasta el terminal W1, como es lo que está ocurriendo en este caso. Cuando empiece a funcionar KM2, el recorrido de la línea 1 va a ser diferente. Ya no va a llegar a W1, va a llegar a B1. Lo mismo la línea 2. La línea 2 ahora en el contactor KM2 llega a W1. En el estado de conducción de marcha 1, no me acciona, pero ahí está. Cuando acciono KM1, fíjense que la línea 2 llega a B1. ¿Qué quiere decir? Que cuando KM1 está encendido,
W1 es línea 1 y B1 es línea 2. Cuando KM2 está funcionando, B1 es línea 1 y W1 es línea 2. O sea que si estuvieran los dos contactores funcionando a la vez, habría un cortocircuito de estas dos fases. Línea 3 no, porque línea 3 siempre sigue el mismo recorrido. Siempre llega a la terminal U1. El contactor 1 o el contactor 2. Ese no va a tener problema. Pero sí las otras dos líneas. O sea, eso va a producir un funcionamiento del motor en dos estados diferentes, ¿no? Se entiende lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, para evitar que los dos contactores puedan funcionar a la vez, existen estos contactos que están acá abajo, que se llaman de autoenclavamiento. Hacen que cuando esté funcionando uno, no pueda funcionar el otro. ¿Sí? Entonces, hay una etapa de autorretención o realimentación y hay una etapa de autoenclavamiento. ¿Sí? Y por supuesto las señales que indican funcionamiento. Bueno, hasta aquí es el funcionamiento normal del circuito en cuestión. Vamos a ver físicamente cómo son los contactores. Perdón, esto. Para que tengan idea. Fíjense que acá tengo uno desarmado, no desarmado, pero si no tienen la parte principal del contactor y los contactos auxiliares aparte. Y este ya lo tiene todo en una sola pieza. Los terminales en los dos tienen la misma nomenclatura, o sea, 1, 3 y 5 como en el circuito. Estamos acá, recuerden. ¿Sí? 1, 3 y 5 de entrada y 2, 4 y 6 de salida. Al igual que esto. 1, 3 y 5 y 2, 4 y 6. Este marca Siemens tiene igual, ¿sí? Denominación. Después tiene, bueno, este tiene un contacto más, acá el 13 y 14, el normal abierto, ven que dice ahí normal abierto, normal open, 13 y 14, son los terminales que en el otro figuran como auxiliares, ¿no? O sea, están acá. ¿Sí? O sea que en esta marca de contactor todos los contactos auxiliares están aparte y se colocan arriba, y por esta pieza azul que hace el movimiento, cuando esto pega, esto se va para adentro, acciona esto. Atrás de esto hay un enganche acá a estas formitas que tiene, y hacen el trabajo en los contactos que tiene acá. Los que están como normal abierto, que son los dos de los extremos, se cierran, y los que están en el medio, que son normal cerrados, se abren. Lo mismo acá. 13 y 14, que están como normal abierto, y 43 y 44, que están normal abierto, se cierran, y el 31 y 32 se abren, y igual que el 21 y 22. Bien. También están A1 y A2, que son los terminales de la bobina. Fíjense, en todos los contactores van a ver los mismos números y letras, ¿sí? Porque esto es algo normalizado. Volvemos al circuito, y con lo que ya les expliqué, ya van a entender para qué puede funcionar este aparato, este circuito, ¿no? Ahora vamos a ver un poco las protecciones. Tenemos en el estado normal de funcionamiento, que es el que ven ahora, ¿no? Las dos llaves principales accionadas. Vamos a darle marcha. Está funcionando el motor, y de golpe, no sé, pasó algo en el motor, hizo fuerza, o se trabó, o se cortó un cable de acá, o se quemó una bobina adentro. El guardamotor lo detectó y saltó la protección.
¿Qué pasó? Abrió el contacto 95 y 96, inmediatamente se cortó toda la alimentación de la parte de control y se cerró el contacto 97 y 98 y empezó a titilar esta luz indicando que hay una avería. ¿Mm? Todo este estado permanece por más que uno corte la corriente acá, permanece hasta que se solucione ese problema. Imaginemos que ya solucionamos el problema, se apagó la luz y queda todo funcional para volver a empezar. Ahora vamos a pensar en una falla. Vamos a poner en funcionamiento otra vez. Vamos a pensar una falla en una línea de acá. Imaginemos que se chisporroteó algo en alguno de los contactos del relé. Eso ocasionó que hubo una sobrecorriente. Y este aparato, la termomagnética diferencial, lo detectó. ¡Pum! ¿Qué pasó? Saltó la protección y dejó sin alimentación al motor. En este caso, como ven, la parte de control siguió funcionando igual. A pesar de que obviamente no hace nada, ¿no? Lo único que hace es cerrar el contacto principal del relé. Pero no me avisaron, no funciona el motor hasta que esto no se solucione. ¿Sí? Acá podría haber, qué sé yo, también otra señalización de avería. ¿Mm? Eso también podría funcionar. Bueno, ya solucionó el problema y siguió andando el motor. Ahora vamos a hacer una falla en la parte de control. Esta llave térmica detectó que acá hubo una fuga de corriente. Se cortó todo automáticamente. ¿Sí? Tampoco hay una señalización porque no depende del guardamotor, ¿eh? Pero es una manera de proteger el circuito. Bueno, y hasta aquí es todo el funcionamiento en general del circuito. Analícenlo, rebobinen el video, mírenlo de nuevo, párenlo, fíjense, sigan los recorridos de la corriente. Les vuelvo a decir que acá lo que hay que tratar de hacer es ver la combinación de contactos que hay, cuáles se abren, cuáles se cierran y qué hacen y qué no hacen, ¿eh? En definitiva es eso. Les dejo un saludo y cualquier duda que tengan, inconveniente, problema y necesiten ayuda, no duden en comunicarse conmigo. Vuelvo a decir, este trabajo y este programa, Cadecimu, lo voy a dejar para que los puedan descargar junto con el video en la clase. Saluditos.